Gabriel Ben Tasga, quien es periodista especializado en conflictos en Medio Oriente. Gabriel, qué gusto. Gracias por la tecnología que nos permite hablar en vivo y en directo desde el otro lado del mundo sobre un tema que sin duda está trayendo alarma y expectativa, este conflicto entre Israel y la Franja de Gaza y específicamente el grupo Hamas, perdón. Gracias por al público del Ecuador y de Guayaquil particularmente darnos tus impresiones sobre la situación en estos momentos. Bienvenido a Radio I99, Gabriel. Ante todo lo has pronunciado bien. La forma árabe de llamar al grupo es Hamas, Sí. ¿ok? Que significa efervescencia y son las iniciales de un grupo de levantamiento. De todas formas, lo que nosotros vemos desde el punto de vista físico es que Israel ha dividido la franja de Gaza en dos. Hacia el sur van los desplazados que no entran en combate y que en distintas olas han huido o huyen. Y por otro lado, se va cerrando el cerco sobre los lugares más importantes que tiene el Hamas dentro de Gaza City. Entre ellos, acaban de difundir una foto de soldados israelíes al lado del parlamento de Gaza City. Significa que la franja de Gaza prácticamente ha sido conquistada. Es decir, uno puede decir está por acabarse el conflicto, pero me daría la impresión de que esto no va a acabar hasta que efectivamente se reduzcan las cabecillas que generaron todo este conflicto del grupo Hamas. ¿Estamos en lo correcto o puede ser que ya acabe el conflicto lo más pronto? Mira, todo grupo terrorista intenta crear un estatus de logro propagandístico. O sea, si tú analizas el ataque del 7 de octubre, fue un enorme gol propagandístico para el grupo Hamas, que se mostró en el Medio Oriente como que era el gran valiente que había logrado derrotar al ejército más poderoso de la región. Para poder transmitir que ese logro no fue tal, tienes que hacer algo que supere ese logro. En otras palabras, si mañana el ejército israelí muestra a todos los líderes del Hamas arrodillados, atados y con la cabeza tapada, y le muestra al mundo que aquel que agredió ahora es Ajá. preso, entonces ahí tienes un logro también importante que podría ahí empezar a poner punto final al conflicto. Muy bien, Gabriel, voy a dar paso a mi compañero Jaime Velázquez, que se encuentra también desde la plataforma con más inquietudes. Jaime, por favor. Gracias, Daniel, y bienvenido, Gabriel. La verdad es que conflictos en Medio Oriente muy poca gente lo entiende, y ese es uno de los graves problemas. Y es más, hay situaciones a nivel mundial que se manifiestan a favor de Palestina y hablan justamente de que es injusto y que los niños, etcétera, etcétera. Quisiera que nos digas tú que estás mucho más empapado del tema, guiarnos un poquito con la opinión como tal. Es decir, yo como comunicador te puedo decir que hemos visto la masacre que fue inicialmente por parte de los terroristas de Hamas. Y eso debe ser de alguna manera juzgado o alguna reacción debe haber de parte de Israel. Eso es normal en cualquier país que tenga esa introducción y esa masacre que hubo, porque eso no se puede perdonar. Obviamente quisiera saber cuál es tu posición y qué es lo que tú has visto en el extremo, porque la gente sí, hay gente pues que obviamente sale a apoyar a Palestina y dicen pobrecitos los palestinos, pero la verdad es que no es que son los palestinos, jamás está metido justamente en los sectores donde ponen los escudos como niños y escuelas y hospitales justamente para proteger su terrorismo. Quisiera que nos expliques un poquito más porque mucha gente no lo comprende. Mira, Jaime, el gran problema que hay en América Latina es que nos educan en la universidad y también en los medios de comunicación que los conflictos son materiales. O sea, el conflicto es por tierra, por agua, por petróleo. Es como si fuese una religión. Es una religión materialista. Entonces, cuando hablan del conflicto palestino-israelí, piensan que es un conflicto por tierras. Supuestamente Israel ocupa un territorio y si lo desocupase, entonces tendría que haber algún tipo de paz. Cuando le empiezas a plantear a esta persona que Israel no está en la franja de Gaza y que no hay ningún tipo de ocupación, y bueno, van a intentar buscar una forma de explicarte que la ocupación también puede ser por telequinesis. Entonces, eh, eh, el problema es que para hablar de Medio Oriente, si tú quieres especializarte en Medio Oriente, tienes que saber religión.
El conflicto palestino-israelí es esencialmente un conflicto religioso. El Hamas considera que ningún judío, ningún cristiano tiene derecho a existir como reino independiente, sino que pueden vivir sometidos al Islam. Entonces el Hamas no quiere un terreno, otro terreno, quiere la destrucción física de todos los judíos del mundo, y así lo ha hecho. En otras palabras, si escuchas a alguien que te hable del Medio Oriente y que no se especializa en religión o en clanes y en tribus, yo que tú cambio de canal. Ok, clarísimo. Porque lo que hace él es traducir el idioma del Medio Oriente al idioma que le queda bien a él. Correcto. Pero, Gabriel, yo sí quisiera interrumpirte un ratito porque este tema que es religioso, efectivamente, y tú bien lo señalas, el tema específico es que en este tema religioso no solamente son los judíos, estamos hablando de toda la gente que vive en Occidente, es decir, aquellos que vivimos en Ecuador, Chile, en toda Sudamérica, somos infieles para toda la gente que está en Palestina. Es decir, ellos matan no por el tema de conquistar una franja, sino matan por religión, por convicción. Y eso es lo que se está mirando hoy en día en el mundo. Esto no puede traer un conflicto mayor de lo que se está mirando actualmente. Mira, supuestamente es al revés, porque como es un tema religioso, cuando el lado agresor, en este caso radicales islámicos, consideran que el otro lado es más fuerte, Ujú. pueden someterse a una utna, a una tregua. Todo radical islámico copia al pie de la letra lo que hizo Mahoma. Una persona que no es radical te va a decir es una alegoría, no hay que tomarlo al pie de la letra. Entonces un radical islámico se va a casar con una niña porque Mahoma se casó con Aisha cuando Aisha tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8 o a los 9 años. ¿Por Cierto. qué cortan y degollan la cabeza? Porque Mahoma en el oasis de Keibar le cortó la cabeza a 1000 judíos. Y porque casi todo lo que se hace, ¿por qué miente el Hamas si te dice cualquier número? Porque se puede mentir si favorece al Islam y ese concepto se llama taquía. O sea, hay una copia al pie de la letra de lo que hizo el profeta para un radical. Okay. Para un moderado te va a decir, no, no fue exactamente lo que hizo, sino que hay otros valores también importantes. Yo confío que la gran mayoría de musulmanes que están escuchando esta audiencia van a decirte, no, no me representan jamás. Ahora, si tú entiendes que es un tema religioso, ahí se puede entender por qué, por ejemplo, asesinan a cristianos en Europa o por qué ahuyentaban y mataban a los coptos en Egipto, porque son cristianos, y por qué Hezbollah persigue a los cristianos en el Líbano y por qué ISIS degollaba y mataba a cristianos en Irak. Lamentablemente, la gente se centra en los judíos y en el conflicto palestino-israelí porque hay judíos de por medio, pero nadie habla de los cristianos. En 1920 teníamos 80 millones de cristianos viviendo en el Medio Oriente. Hoy no llegan a 10. Belén, la ciudad donde nació Jesús, tenía 80% de cristianos en 1920. Hoy no llegan a 9. El intendente es cristiano, para que el cristiano del mundo se crea la pildorita que Belén sigue siendo una ciudad cristiana, pero no lo es. Cristianos y judíos, para el Islam tradicional, somos dimis, ciudadanos de segunda que podemos vivir bajo el Islam en un estatus especial llamado las leyes de Omar. Todo esto estoy aplicando, Jaime. Una Sí. persona promedio en América Latina no lo puede explicar porque desconoce la esencia de ese radicalismo islámico. Entonces se piensa que hay una guerra que es, ahora volviendo a tu pregunta esencial, cuando un radical islámico ve que el otro es más fuerte, puede aplacarse para prepararse a la próxima contienda. Por lo Okay. tanto, sería lógico que el Hamas, después de que está siendo machacado en la franja de Gaza, se aplaque. No significa que va a abandonar su objetivo final. Con estas palabras, Gabriel, entonces, si yo comienzo a analizar el tema de la migración como tal a otros países de los musulmanes, si que llamarlo así, digamos que no sabemos si son radicales o no, pero digamos que son musulmanes, ¿verdad? Y existen muchos musulmanes en, en Inglaterra, también en Estados Unidos, que son potencias, digamos. No hablemos de Ecuador y de los otros países que somos chiquitos, pero de las grandes potencias, sí existe esta guerra declarada, porque te llaman al yihad, no sé cómo que se dice la palabra, pero están llamando justamente a la guerra del infiel, es decir,
voy a matar a aquellos que son los cristianos que están en contra de mi religión. Eso es lo que se está llamando en estos momentos. Por eso te hablo de una magnitud mucho mayor y llega un momento en que tú dices, bueno, entonces cerremos fronteras para que los musulmanes no puedan entrar. ¿Tú crees que se puede llegar a estos niveles o realmente, como tú lo señalas, esto va a hacer que se baje un poco las señales porque Israel tiene su potencia y pues obviamente baja la, digamos, la fuerza, ¿no? de la guerra? A ver, te voy a responder a esto y si quieres te doy un buen título para una radio de América Latina, como la tuya. A ver, Empiezo con lo que me preguntaste. Todo grupo radical islámico penetra en sociedades occidentales con 5 pasos. El primer paso es crear comunidad. A través de dinero llegado al Medio Oriente, crean lo que se llama dawa, acción social. Te crean una mezquita y demás. Segundo nivel, ocupar espacios públicos. Tercer nivel, crear una autonomía que no respeten al gobierno central, sino que sean autónomos. Cuarto nivel, golpear y tratar de imponer la fe a los propios musulmanes de la comunidad, especialmente se ve en el trato a las mujeres. Quinto nivel, hacer violencia contra cristianos y judíos. En Europa ya estamos en el quinto nivel. Entonces, puede ser que ese radicalismo islámico que entró a Europa, puede ser que la respuesta sea, por ejemplo, como la que quiere Vox en España, y es mano dura y echarlos del país si es necesario. Entonces, ahí tienes una respuesta a esa penetración. Pero hablemos de América Latina que te va a interesar. En América Latina tenemos una influencia chiita muy fuerte, que se traduce en 5 también formas de penetrar. La primera, tiene una televisión llamada Hispan TV que contrata a algunos periodistas para que hagan informes a favor de Irán. Es una televisión en castellano. Segundo, hacen dawa y han creado centros comunitarios chiitas desde los años 80. Tercero, han descubierto algo importante, no hace falta convencer a demasiada gente, sino que pagándole un político, el político se transforma en tu portavoz dentro del país. ¿Querés ver, por ejemplo, a quién le pagaban en España? A Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España, recibió dinero de Irán durante años haciendo un programa de televisión llamado Fuerte Apache en Hispan TV. O le pagan a gremialistas en Argentina. Cuarta forma, están metidos hasta la cabeza en todo el tema etnocacerista. Fíjate que los líderes de mapuches, araucanías, toman a la revolución islámica como ejemplo. Y último y más importante, han llegado a un acuerdo con los narcos de lavar 400 millones de dólares en ganancia, en dinero venido del narcotráfico. Y además están metiendo en América Latina una droga muy problemática llamada Coptagón. Es la misma droga que los que hicieron el atentado del 7 de octubre venían drogados con Coptagón. Ahora, a eso agrégale que Venezuela, según informes de la CIA, le ha dado 10.000 pasaportes venezolanos a chiitas que deambulan por nuestro continente y súmale el papel de Bolivia y el papel de Nicaragua. En otra palabra, el servicio de inteligencia de tu país entiende que hay un gran problema con ese tipo de penetración. Lo que pasa es que tienen tantos problemas aledaños, temas de drogas, temas de tráficos en general, como para poder pensar que el radicalismo islámico es un problema también para Ecuador, pero lo es. Ustedes están en un nivel, 1 y 2, de los 5 niveles que te conté antes que vivía Europa. Están apenas comenzando. Mi deseo es que no sea tarde y descubran el problema cuando ya lo tienen en el medio de Quito. Dios mío santo, esperemos que no sea así, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Gabriel, le voy a dar paso a mi compañera en cabina, Luisa de la Guía, sigue la entrevista. Adelante, Luisa, la escuchamos. Muchas gracias, mi querido Jaime. Qué gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por Buen su día, ¿cómo va? fineza de atendernos. Óigame, la verdad es que yo estoy aprendiendo, como Jaime, de lo que usted nos está contando, porque más allá de los titulares escalofriantes que destaca la prensa internacional y las grandes cadenas televisivas en el mundo, a través también de la información digital y de redes, no conocemos a profundidad la problemática que entraña este conflicto en el Medio Oriente entre israelitas y palestinos, y para hablar con propiedad, como usted lo señala, con buen criterio, propiciado por estos grupos terroristas islámicos. Revisaba y acogiéndome precisamente a aceptar mi desconocimiento en el tema, más allá de que al entrevistar a internacionalistas acá en nuestro país, ellos sí señalaban que todo esto tiene un origen de carácter religioso.
revisaba la prensa y Diario El País de España tiene un titular que dice lo siguiente: Occidente endurece el tono ante Netanyahu por los bombardeos sobre civiles en Gaza. Y dice más, dice lo siguiente, dice, los aliados de Israel presionan al país para que alivien los ataques a los palestinos mientras reiteran el derecho a defenderse ante Hamás. No hay razón, sin embargo, para que bebés, señoras y ancianos mueran bombardeados, según las declaraciones que recogen del presidente francés Macron. ¿Cómo han recibido en Israel, de lo que usted conoce, estas críticas que hace Occidente, en este caso, por parte del presidente de Francia? Bueno, el presidente de Francia después se fue para atrás, ¿eh? O sea, primero hizo esa declaración y después se arrepintió y dijo que no defendía el derecho de Israel a... Lo que pasa es que hay muchos presidentes que tienen la presión interna de su propia población, que es una combinación entre una población gritona de radicales en sus propios países y una coalición a veces de extrema izquierda, que es la socia natural hoy en día de estos radicales islámicos. Yeah. Entonces, a veces los presidentes no tienen... tienen que ir con la corriente, como le pasó a Macron y después se tuvo que ir para atrás. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que los presidentes de los países occidentales le han dado mano libre de alguna manera a Israel, siempre y cuando que Israel proteja y deje entrar, por ejemplo, camiones humanitarios y haga pausas humanitarias para que la población civil se vaya hacia el sur. Le han dado carta blanca al gobierno de Israel para golpear al Hamás. ¿Y sabes por qué? Principalmente, la principal razón es que cuando ISIS empezó a hacer atentados fuertes en el Medio Oriente, radicales islámicos tomaron confianza en Europa y empezaron a imitarlos. Apenas ocurrió lo del 7 de octubre, hubo un atentado en una cancha de fútbol en Bélgica. Asesinaron a un hincha sueco y lo hizo también en nombre del Islam, un radical. Quieren evitar que ocurra algo parecido y entienden que jamás actúa como ISIS. Por lo tanto, la queja hay que tomarla con pinzas. ¿Ok? Y con respecto al diario en sí, tanto New York Times como El País, si alguien hiciese el trabajo de poder revisar cuántas veces se equivocaron en sus evaluaciones, y la lista sería interminable. Lo que pasa es que tienen prestigio y a veces el prestigio viene no siempre justificado. Por ejemplo, ambos, tanto El País como New York Times, consideran que el conflicto es por tierras. Y es una visión un poquito primitiva del Medio Oriente. Gabriel, gracias. Tengo otras inquietudes y a mí sí me dejó muy preocupada lo que usted le respondió a Jaime con respecto a que aquí en nuestra región, en Latinoamérica y en Sudamérica, no estamos exentos, como creemos, de este tipo de situaciones que se están viviendo en el Medio Oriente. Fíjese usted que, para ser muy concretos, y usted como periodista seguramente acucioso, está muy bien informado de lo que está ocurriendo aquí en nuestro país, por ejemplo, en donde estamos viviendo un momento inédito de violencia, en donde nosotros solo veíamos a través de las noticias las explosiones de unos coches bombas en Colombia, o nos llegaba información de lo que pasa en México, y obviamente también, aunque no nos sentíamos de pronto tan compenetrados con lo que está pasando en Medio Oriente, porque decimos, vaya, eso está al otro lado del mundo y lo vemos desde lejos, pero esto que estamos viviendo ahora, le repito, es inédito y nos mantiene muy angustiados y preocupados. Ecuador era una isla de paz, ahora no es ni la sombra y estamos aterrados. Pero cuando usted señala que estamos en grado 2 de lo que está ocurriendo, de lo que ha llegado a ocurrir en Medio Oriente, o en agresiones o ataques por ISIS
como los que están pasando también en Europa. Yo quisiera que usted me pudiera clarificar más para poderlo entender, porque si lo que estamos viviendo ahora obedece, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido palpar y dicen los expertos, a la presencia de estas mafias albanesas y mafias de los carteles mexicanos y de los carteles colombianos y etcétera, combinadas con el terrorismo por cuestión de droga aquí en el país, no quiero ni imaginarme cómo vamos a estar en el escenario de que del grado 2 pasemos al grado 5. ¿Y a qué se refiere con esto del grado 2? Me encantaría que pudiera ampliarnos qué es exactamente lo que quiere decir para entenderlo y para yo también compartirlo de manera informada a las personas con las que me toca dialogar, no solo como comunicadora, sino como una ciudadana más. Mira, Melanie Griffith escribió un libro muy bueno llamado Londonistán. Y ella explica cómo penetran en sociedades occidentales, especialmente en Europa, este radicalismo islámico. Y ella hace 5 grados. Entonces el grado 1 y el grado 2 es hago acción social y luego ocupo espacios públicos. Okay. En América Latina tú ves eso del radicalismo islámico. Pero volviendo a tu pregunta en sí. La última vez que estuve en Ecuador, tenían un problema que habían sufrido un ataque cibernético serio, Sí. y además se estaban posicionando en el mundo como un centro del tráfico de drogas, Sí. ¿verdad? Entonces, estaban tomando de alguna manera el papel que hace 20 años tenía Colombia en el imaginario público. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Varias cosas. Primero, que no tiene que ver exactamente con el radicalismo islámico, lo que pasa con tu país. Okay. Pero hay ciertas cosas que me gustaría sí hacer un puente. El primero, cuando el Estado no está presente, alguien ocupa el lugar del Estado y hace algún tipo de acción social para ganar el apoyo popular. Y eso lo hace grupos narcotraficantes y también lo hace el Hamas, la Yihad Islámica o Hezbollah. En ese sentido tiene un patrón de conducta serio. Segundo, los grupos radicales islámicos están lavando dinero de narcos. Y lo hacen a través de montar todo tipo de negocios ficticios, algunos de ellos en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Y eso es algo ya conocido. Y eso me lleva al tercer punto. Los malos siempre se unen. Siempre. Los buenos no siempre se unen. Es verdad. Y te voy a dar un ejemplo concreto. No digo Colombia, porque no es Colombia. Pero el presidente de Colombia hizo unas declaraciones a favor del Hamas. Ahora, el líder de Colombia declara que está haciendo un genocidio Israel, cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Ese tipo de declaración es felicitada por el Hamas. Y por lo tanto, si yo fuese un líder del Hamas, diría, qué buen país Colombia que me apoya. Ahí tienes un ejemplo de cómo un país democrático como Colombia no apoya a otro país democrático del Medio Oriente. En resumen, hay que recordar, los malos se unen siempre. Y por lo tanto yo no veo el peligro de Ecuador que sufra algo parecido a lo que sufrimos nosotros en el Medio Oriente, porque estamos realmente lejos todavía. Pero conceptualmente recuerda, en el radicalismo islámico se divide el mundo en dos. Los que es Islam, que se llama en árabe Dar el Islam, y lo que será Islam, Dar el Harb, la tierra de la espada. Ecuador es tierra de la espada. ¿Y por qué no los conquistan? Porque ustedes están lejos. Es menos relevante, es más relevante para un radical islámico conquistar Europa. Ecuador ya llegará, falta mucho. Dios no lo permita. Ya suficiente con lo que estamos viviendo acá, estimado Gabriel. No, te digo teológicamente lo que dice ISIS, lo que dice Al-Qaeda, Sí. lo que dice Hamas, lo que dice Hezbollah. Dividen el mundo y además tú por ser cristiana. Eres dhimmi, puedes vivir bajo el Islam, pero pagando un impuesto por cabeza conocido como jizya. Y no entramos ya en tu papel de mujer, porque al ser mujer hay ciertas condiciones que también tienes que cumplir.
Ahora, si se entiende todo esto, veamos lo siguiente. Israel es una democracia. En el medio del Medio Oriente dictatorial. Somos súper pro-occidentales. Nuestras mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Hacemos marcha de orgullo gay. Y por supuesto que el jamás va a aceptar algo así en el Medio Oriente. Porque somos para ellos un cáncer en el Medio Oriente. Porque nuestra cultura es completamente diferente. Bueno, la desventaja que tienen los grupos radicales islámicos es que como no confían en el ser humano, sino que confían en alguien superior, entonces son más débiles a la hora de producir riqueza. Entonces, Israel es un país en donde estamos recibiendo de sueldos promedio $56.000 anuales. O sea, ante esa potencia económica y militar, tú puedes hacerte el loquito gritando todo tipo de frases religiosas, pero a la hora de la verdad, el que tiene mejor armas y pelea por defender su casa, gana. Espero que así sea. Por el bien de la libertad y de la democracia al hermano país de Israel. Gracias, estimado Gabriel, por haber compartido con nosotros tus enseñanzas y también porque nos permites, pues a través de ello, conocer cuál es la verdadera realidad del porqué de este conflicto. Y estamos seguros de que volveremos a conversar nuevamente. Ojalá pronto nos vuelvas a visitar por acá, por Ecuador. Un placer, realmente un placer. Un abrazo fuerte. Mi querido Jaime, ya estamos en la casi recta final, son las 9 de la mañana.